Oli chicos, oli, oli, oli. Continuamos chicos, continuamos. Todavía no acaba chicos, todavía no acaba. Oli, viva, Dios mío, Alexi, ¿cómo está mi Alexi lindo, dichoso, los ojos que te ven acá en el Zoom? Hijo lindo de mi corazón. Buenas noches chicos, buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches. A los 22 que están en sala chicos, buenas noches. Continuamos la clasecita chicos, nos toca ahorita el curso de química, ok, con el gran profesor Churata chicos. La clase se alargará. Al respecto a eso, chicos, para aquellos que son nuevos, el profesor Churata, bueno, sus clases suele terminarlos un poco tarde, pero no sabemos hoy día también vará o aplicará para ustedes, chicos, como ustedes solo les toca prácticamente 1 hora y siguen las 2 horas el día sábado. Entonces, chicos, no sé. Amanecida, dicen por ahí. ¿Quieren amanecida, chicos? Esa amanecida, Dios mío, solo llegan 8 gatos, creo. 7, exagerando. Y de los 7, ya 2 se duermen. No, me dura, ¿no? Quítale la me, hijo. Buena, buenas noches, mi Jobcito, ¿cómo está? Buenas noches, chicos. Nos abandona, dice. ¿Qué? Dice Jobcito. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos ustedes. Y continuamos, chicos. Chicos, por favor, no se me duerman. Por favor, se los pido. Yo sé que química es un curso complicado. A ver, chicos, ¿quién es de acá domina química? A ver, sinceros, chicos, ¿ah? Sinceros, nada de mentirme, porque por las puras, no me mientas, ya suficiente me ha mentido, hijo, ya, por favor, tú no me mientas, ¿ya? Obviamente, mi Génesis, chiste, dice, mazo, algo, dice, Génesis se ríe, dice, nada, Ani dice nada, Jobcito dice mazo, Alexis dice chiste, ya, ¿cuándo no, Alexis? Algo, química orgánica sí, inorgánica no, a nada ese. Bueno, chicos, recién hoy día comenzamos con el primer tema. ¿Cuál es el primer tema, chicos? A ver, yo supongo que ya deben saberlo, ¿no? Porque ustedes han tenido el material desde el día domingo, chicos. A ver, ¿cuál es el primer tema? ¿Qué tema les toca? Oye, después Génesis, hija, ya otro día me mandas tu hojita. Ah, su madre, ya van a comenzar, chicos. No, pues chicos, dígame cuál es el primer tema. No sabe. Ah, su chicos. ¿Qué procede, ah? ¿Qué procede, chicos? ¿Un castigo, ah? Electrólisis. Oye, química, dice. Chicos, recién el día de hoy, chicos, recién es su primer temita. De repente, Cordy, muy easy. Bueno, hijo, el mejor consejo que yo te puedo dar es que, por favor, así como empiezas química, lo tienes que terminar. No faltes a las clases, por favor. Tienes que ir paso por paso, ¿ok? Las clases se relacionan entre todas magnitudes, dicen por ahí, ¿ok, mis chicos lindos? Así que esta clase sí es importante para las demás. Sí, Cordy, sí es importante. Así que por favor, te lo pido, no estés faltando chico, chica o chique, ¿no? Acá somos inclusivos, ya saben, ya. Por favor, no estén faltando, chicos, en serio, ¿ya? Ya, chicos, por favor, no estén, chiques, no estén faltando. Vuela alto, dicen por ahí. ¿Por qué me sale prueba gratuita? Ay, chico, ya otra vez no han pagado el Zoom, ya toda la vida. Chicken, dice, vuela alto, dice. Ya, chicos, ya por favor, yo les pido de corazón, no estén faltando. Recién es su primera clase, de repente para algunos lo van a ver fácil, pero chicos, mientras más avanza las semanas, más difícil se pone, así que es mejor tener ahí en orden todo. Ya, chicos, se utilizó el Zoom. Sí, ¿no, chicos? Sí. Bueno, no estaba así, su María. Bueno, chicos, ya la misma cosa. Así que, chicos, de una vez ya tuvimos una pequeña introducción al profesor Churata, que es un gran docente, chicos. Así que el profesor Cito ya está acá con nosotros para poder de una vez empezar la clase. Muy buenas noches, profesor Churata. Bienvenido al ciclo semestral. Puede empezar la clase con los chicos. Muy buenas noches, señorita tutora. Gracias. Buenas noches, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel. Bienvenidos al curso de química. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 1, lo que es química, ramas de la química. Método científico es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a la clase.
Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Antar. Génesis, buenas noches. Milagros, buenas noches. Vamos a dar inicio de frente, jóvenes, al curso. Vamos por acá. Tenemos aquí. Química, semana número 1. Química, pues, ¿no? En esta semana lo que se ve es la química, el método científico, magnitudes y unidades. ¿Ya? Magnitudes y unidades. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué estudia la química? La química, jóvenes, es la ciencia que estudia las propiedades. Esta palabra propiedad significa también característica, ¿no? Diremos que la química es la ciencia que estudia las características y los cambios que experimenta la materia, como consecuencia de su interacción con la energía. Entonces pondríamos por acá ¿qué estudia la química, jóvenes? Estudia la materia. O sea, si nos preguntan, ¿qué estudia la química? Estudia la materia, pues, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia, como consecuencia de su interacción con la energía. También podríamos decir esta otra definición, ¿no?, de la química. Dice, la química es una ciencia encargada de estudiar la estructura, ¿ya? Estructura, propiedades y combinaciones que realiza la materia, ¿ya? Para un mejor estudio de esta ciencia podemos dividirla en ramas de la química, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ramas de la química? Diremos que las ramas de la química va a ser, número 1, la química orgánica. Número 2, la química inorgánica. Número 3, la química analítica. Número 4, la fisicoquímica. Número 5, la bioquímica, ¿no? La bioquímica. Entonces, las ramas de la química son orgánica, inorgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ramas de la química. Veamos, primera rama. Tenemos acá a la fisicoquímica. ¿Qué estudia la fisicoquímica? Ponemos por acá número 1. Está la fisicoquímica. La fisicoquímica estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda la materia. Claro. La materia en la naturaleza tiene un comportamiento, ¿no? Se comporta de una forma. Este comportamiento de la materia está regido por leyes, ¿ya? Entonces van a haber leyes que rigen el comportamiento de la materia. Y estas leyes van a ser estudiadas por la fisicoquímica. Por ejemplo, la velocidad de una reacción química, la ley de velocidad. Entonces, las reacciones químicas están relacionadas con ciertas leyes, ¿no? La ley de velocidad de una reacción química, por ejemplo. Entonces, eso va a estudiar la fisicoquímica. La fisicoquímica también va a estudiar, pues, cuando una reacción química libera energía, va a medir esta energía liberada, ¿no? En las reacciones exotérmicas. O también va a medir el calor absorbido, ¿no? La energía absorbida en las reacciones endotérmicas. Eso va a ser el campo de estudio de la fisicoquímica. Entonces, la fisicoquímica estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda la materia. Por ejemplo, la descomposición de lejía en presencia de luz, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que estudia la fisicoquímica. La descomposición, ¿no?, de la lejía en presencia de luz. Esto estudia la fisicoquímica. Como la luz, ¿no?, descompone a la lejía, ¿no? Esa velocidad de descomposición, pues, ¿no? La descomposición de la lejía en presencia de luz. 2, efecto de la temperatura en la formación de sales. Claro, cuando se forma una sal, esto va a estar relacionado con la temperatura, ¿no? Efecto de la temperatura en la formación de sales. Entonces, eso lo estudia la fisicoquímica. Otro ejemplo del campo de estudio de la fisicoquímica sería determinar las cantidades energéticas en los procesos químicos. Lo que les había mencionado, pues si una reacción química es exotérmica, medir esa energía liberada, ¿no? Ese calor liberado.
¿no? Es energía. O si la reacción es endotérmica, va a absorber energía. Entonces, medir esa absorción de energía. Entonces, la fisicoquímica determina las cantidades energéticas en los procesos químicos, es decir, en las reacciones químicas, pues, ¿no? ¿Ya? Eso va a estudiar la fisicoquímica. Seguimos por acá. 2. Química analítica. ¿Ya? Química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. Se divide en dos partes, ¿no? La química analítica cualitativa, mediante el análisis cualitativo se identifica. Ajá. Entonces diremos que la química analítica cualitativa es la que identifica, ¿no? Su trabajo va a ser identificar, ¿no? Va a identificar elementos o los iones. Y el otro sería la química analítica cuantitativa, ¿no? Una vez que ya lo identificó, hay que cuantificar cuánto hay. Y esto se puede expresar en porcentajes, ¿no? En ppms o ppbs. Y ese sería el trabajo de la química analítica cuantitativa. La tarea del análisis cuantitativo es determinar la composición cuantitativa de elementos o iones, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que está trabajando pues, la química analítica? Porque se expresa en porcentajes, en ppm, o sea, partes por millón, ppb, partes por billón, pues, ¿no? Entonces, este es el lenguaje de la química analítica, ¿no? Porcentajes, 1%, 2%, ¿no? 5%, 10 ppm, 20 ppm, 2 ppb, 5 ppb, ¿no? Cuando se expresa de esa forma, es el trabajo de la química analítica, pues, ¿no? La química analítica. Ejemplo del campo de estudio de la química analítica sería determinar la determinación del porcentaje de yodo en una muestra. O sea, si yo tengo una muestra y quiero saber cuánto yodo tiene, determino el porcentaje de yodo en esa muestra, ¿no? Si está al 0,5%, al 1%, al 2%, la concentración del yodo, pues, ¿no? Determinación del porcentaje de yodo en una muestra. 2. Porcentaje de ácido acético en el vinagre. Claro, el vinagre es una mezcla y tiene como componente al ácido acético, pues, ¿no? Este ácido acético está al 5%, 4%, 1%, 0,5%. ¿En qué porcentaje se encuentra? Ese es el trabajo de la química analítica. Determinar el porcentaje, por ejemplo, del ácido acético en el vinagre, pues, ¿no? También podría ser la determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. O sea, si yo tengo 1 litro de agua de mar, ¿cuánto bromo hay ahí? Pues, ¿no? Determino, ¿no? ¿Qué cantidad de bromo hay en el agua de mar? Pues, ¿no? La determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Y eso sería el trabajo de la química analítica. Entonces, la química analítica es aquella que identifica y cuantifica, ¿no? Va a identificar y cuantificar. Por ejemplo, a veces hay choferes que toman pues un vasito de cerveza y manejan, o toman 2 vasitos de cerveza y manejan, pues, ¿no? Y una persona que toma no debería manejar, pues, ¿no? Entonces, cuando un policía quiere saber si un chofer ha tomado o no, tiene una especie de lapicero que se tiene que soplar, pues, ¿no? Entonces, el chofer sopla y si hay cambio de color, ¿no? Hay cambio de coloración, significa que ha tomado su cervecita, pues, ¿no? Entonces, esa es una forma de identificar a un chofer que ha consumido alcohol, pues, ¿no? Ese cambio de color es una forma cualitativa de identificar. Cuando el chofer es llevado a la comisaría, luego llevan una posta, le sacan sangre y hacen un análisis de la sangre y pueden determinar los gramos de alcohol, ¿no? Los gramos de alcohol que tienen sangre. Y esto mediante una tabla de equivalencia pueden saber si ha tomado pues una botellita, 2 botellitas o una caja de cerveza, pues, ¿no? Y esa es la parte cuantitativa, ya cuando se hace el análisis de la sangre, ¿no? Se puede sacar sangre también, pues, ¿no?
Solo fue una, dice. Entonces, la química analítica se encarga de identificar, ¿no? Por un lado, identifica mediante cambio de color, generalmente es de esa forma, con un cambio de color, y la parte cuantitativa ya, en este caso, con análisis de sangre, pues, ¿no? Muy bien, y eso sería el trabajo de la química analítica, ¿no? Identifica y cuantifica. Seguimos. Número 3, tenemos otra rama de la química, la llamada química orgánica, pues, ¿no? Ponemos por acá la química orgánica. Número 3. ¿Qué estudia la química orgánica? Bueno, la química orgánica estudia principalmente compuestos orgánicos. Ejemplo, la urea. La urea se considera un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos se caracterizan por tener al átomo de carbono, ¿no? Una característica de los compuestos orgánicos es la presencia en la estructura del átomo de carbono, ¿ya? Dice, la química orgánica estudia principalmente compuestos orgánicos. Ejemplo, la urea, pues, ¿no? En los comienzos del siglo XIX, la química orgánica se dedicó al estudio de compuestos derivados de fuentes naturales y organismos vivos. El etanol, ¿no? El etanol y el ácido acético se habían obtenido de la fermentación de jugos de frutas o de granos. Y la urea se había obtenido de la orina humana, ¿no? Actualmente, la química orgánica, podríamos decir, ¿no? La química orgánica es la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos que contienen carbono, pues, ¿no? Entonces podemos definir la química orgánica ya en la actualidad como la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos que contienen carbono. Todavía existe una diferencia entre la química orgánica e inorgánica, pero la frontera que existe entre las dos es a menudo difícil de definir. Por ejemplo, los cianuros, ¿no? Acá hace referencia a los cianuros, y carbonatos metálicos se consideran compuestos inorgánicos, aun cuando contienen carbono, o sea, son compuestos cuya fórmula tiene carbono, pero son considerados inorgánicos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando del cianuro de sodio, del cianuro de potasio. Entonces, ellos son inorgánicos, ¿no? A pesar de que tienen carbono, son considerados inorgánicos. O los carbonatos, por ejemplo, el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio. Entonces, estos carbonatos, ya sea calcio o magnesio, son considerados inorgánicos, ¿ya? Inorgánicos. Aun cuando contienen carbono, claro, tienen en su estructura carbono, pero no son estudiados por la química orgánica. Van a ser estudiados por la química inorgánica. Algunos compuestos orgánicos se siguen obteniendo de organismos vivos, pero la mayoría se sintetizan en el laboratorio. Claro, antiguamente la fuente eran los seres vivos, pues, ¿no? Ya sea una plantita o un animalito, pues, ¿no? Entonces de ahí se extraía, pues, ¿no? Estos compuestos orgánicos. Ya en la actualidad, cuando ya se sabe quién es el compuesto orgánico, se sintetiza ya en un laboratorio, ¿no? Hay una reacción química para producir estos compuestos orgánicos. Ya existe. Ya no es necesario extraerlo, pues, de una planta o extraerlo de un animalito, pues, ¿no? Ya no es necesario. Una vez que ya se sabe o se conoce quién es el principio activo, ¿no? La parte que cura. Ejemplo de lo que estudia la química orgánica. Por ejemplo, tendríamos acá, ¿no? La extracción de aceites. El aceite, jóvenes, es una mezcla, bueno, un aceite, bueno, si hablamos de un aceite es un compuesto orgánico. Ahora, cuando se hace una extracción de aceites esenciales para perfumes, estamos hablando de un aceite, por ejemplo, de rosas, ¿no? Yo tengo rosas, extraigo el aceite de las rosas. O tengo clavo de olor y extraigo el aceite del clavo de olor. O tengo eucalipto y extraigo el aceite del eucalipto. Pero el aceite, pues, es un compuesto orgánico,
pero cuando se hace una extracción, no solo sale un compuesto orgánico, ¿no? No solo sale un aceite, salen varios. Entonces es una mezcla. Entonces, al hacer una extracción, se extrae una mezcla de compuestos orgánicos. Entonces, la extracción de aceites esenciales para perfumes. Por ejemplo, aceite de rosas, ¿no? Aceite de eucalipto, aceite de clavo de olor. Ellos son considerados orgánicos, porque el mismo aceite es un compuesto orgánico, pues, ¿no? Entonces, extracción de aceites esenciales para perfumes. Extracción del almidón. El almidón, jóvenes, viene a ser un polímero. Para cuando nosotros hablamos de almidón, el almidón viene a ser una mezcla de dos polímeros. Hay amilosa, que es un polímero, y la amilopectina. Entonces estos dos polímeros están enredados unos con el otro, y estos dos polímeros juntos forman el almidón, pues, ¿no? Entonces la extracción del almidón a partir del arroz. Entonces, pero este almidón que está formado por amilosa y amilopectina, su unidad se podría decir son unidades de glucosa, ¿no? El monosacárido son glucosas, ¿no? Unidades de glucosa. Y la glucosa, tú ya sabes, es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, pues, ¿no? Entonces la glucosa es un compuesto orgánico, ¿no? Es una estructura que tiene al átomo de carbono, ¿ya? Entonces la extracción de almidón a partir del arroz. Entonces, eso es estudiado por la química orgánica. 3, la síntesis de la urea. Claro, la urea, hemos dicho, ¿no? Que es un compuesto orgánico, claro. La urea viene a ser carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, NH2 y NH2. Entonces, aquí podemos ver que la urea tiene al átomo de carbono, pues, ¿no? Tiene al átomo de carbono. Y es un compuesto orgánico. Entonces, la síntesis de la urea. Entonces, la urea, al tener al átomo de carbono en su estructura, se le considera un compuesto orgánico, ¿ya? La síntesis de la urea en el laboratorio. Ahí se me dice, profesor, ¿qué cosa es síntesis? Ah, bueno, es como producir algo, pues, ¿no? Producir. Mediante una reacción química nosotros vamos a producir urea. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra síntesis, quiere decir que estoy produciendo, estoy fabricando urea, pues, ¿no? Estamos sintetizando, ¿no? Esa es la síntesis de la urea. Hacemos una reacción química y esa reacción química produce urea, ¿ya? Entonces, esa es la síntesis de la urea en el laboratorio. Bueno, y ese es el campo de estudio de la química orgánica, ¿ya? La química orgánica. Entonces, otra vez, química orgánica. Estudia principalmente compuestos orgánicos, ejemplo, la urea. En los comienzos del siglo XIX, la química orgánica se dedicó al estudio de compuestos derivados de fuentes naturales y organismos vivos. El etanol y el ácido acético se habían obtenido de la fermentación de jugos de frutas o de granos, y la urea se había obtenido de la orina humana. Actualmente, la química orgánica es la ciencia que se encarga del estudio de los compuestos que contienen carbono. Todavía existe una diferencia entre la química orgánica e inorgánica, pero la frontera que existe entre las dos es a menudo difícil de definir, pues, ¿no? Por ejemplo, los cianuros, un cianuro tiene carbono, pues, ¿no? El cianuro de sodio, el cianuro de potasio, y carbonatos metálicos como el carbonato de calcio o carbonato de magnesio se consideran compuestos inorgánicos, aun cuando contienen carbono. Algunos compuestos orgánicos se siguen obteniendo de organismos vivos, pero la mayoría se sintetizan en el laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú vas a una farmacia, eh, la mayoría, ¿no? La mayor cantidad de productos que hay en una farmacia son compuestos orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza es orgánica. Para la fiebre, orgánico. La amoxicilina es orgánica. Entonces, muchos medicamentos, por no decir casi todos, son compuestos orgánicos, ¿no? Así es, son compuestos orgánicos. Ejemplo, ¿no? Del estudio de la química orgánica. Extracción de aceites esenciales para perfume. Acá lo que había que saber es qué cosa es un aceite. Y el aceite viene a ser un compuesto orgánico. Ahora, cuando se extrae el aceite de las rosas, ese aceite viene a ser una mezcla de varios aceites, no es un solo aceite, ¿no? Hay una mezcla ahí, pues, ¿no? De aceites. Entonces, la extracción de aceites esenciales para perfume. Por ejemplo, aceite de rosa,
aceite de eucalipto, aceite de clavo de olor, pues, ¿no? Extracción del almidón a partir del arroz. Ahí lo que había que saber es qué cosa es el almidón. Y el almidón es una mezcla de dos polímeros que están enredados, ¿no? Estos polímeros, la amilosa y la pilinopectina. Ahora, pero estos polímeros están formados por unidades o monómeros que viene a ser la glucosa, pues, ¿no? 3. Síntesis de la urea en el laboratorio. Acá había que saber que la urea tiene carbono, ¿no? Es una estructura que tiene al átomo de carbono, tiene al átomo de oxígeno, al átomo de nitrógeno y al átomo de hidrógeno, ¿no? El famoso chon. El chon está en la urea, pues, ¿no? Ponemos acá que en la urea, ¿no? En la urea tenemos al famoso chon. ¿Hay carbono? Sí. ¿Hay hidrógeno? Sí. Oxígeno sí y nitrógeno sí. Ahí está. Seguimos. ¿Qué será acá? 3 sigue 4. Química inorgánica. ¿Ya? Número 4 va a ser la química inorgánica. La química inorgánica estudia las propiedades. Nuevamente esta palabrita propiedad. Claro, pero eso, ¿qué cosa era la propiedad? Son características. ¿Ya? Son características. A ver, ¿qué es eso de las características? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un amigo que forma parte de nuestro equipo de fútbol y que es flaco, alto y es un buen arquero. Yo ya dije varias características de un amigo, pues, ¿no? Un amigo tiene las siguientes características, ¿no? Es flaco, es decir, es delgado, es alto, o sea, tiene talla alta, pues, ¿no? ¿No? Es otra característica. Y es un buen arquero, es otra característica, pues, ¿no? Entonces, las características nos permiten la identificación, ¿no? Para eso sirven las características, es decir, las propiedades. Me permiten identificar, en este caso, a nuestro amigo que es muy buen arquero, pues, ¿no? Que es flaco y alto. Pero en los elementos químicos, ¿no? Hay elementos que son muy reactivos, otros no son reactivos, algunos son sólidos, otros son líquidos y otros son gases. Entonces son características. Entonces la química inorgánica estudia las propiedades de todos los elementos de la tabla periódica. Comprende el estudio de los elementos y compuestos que no son orgánicos, por ejemplo, los minerales. La química inorgánica, la cual estudia las propiedades de todos los elementos de la tabla periódica, estos elementos van desde los metales altamente reactivos, como el sodio, ¿no? Un metal alcalino. Entonces los metales alcalinos son muy reactivos, hasta los metales nobles, como el oro. Entonces el oro no reacciona mucho, ¿no? Es muy estable. Entonces por eso su alto valor económico, ¿no? Por su brillo. Entonces hasta los metales nobles, como el oro. Ahora, los no metales incluyen sólidos, líquidos y gases, que oscilan entre el fluoruro, que es un agente oxidante muy agresivo, o sea, los halógenos, como el flúor, cloro, bromo, yodos, van a ser muy reactivos, ¿no? Tienen una alta reactividad. Y los gases no reactivos, como el helio. En cambio, los gases nobles no reaccionan, ¿no? O su reactividad es muy baja. Los gases no reactivos, como el helio, pues, ¿no? Así es. La química inorgánica es esencial para la formulación y mejora de materiales modernos, como catalizadores, semiconductores y superconductores. Entonces, ¿para qué nos sirve la química inorgánica? Esto está relacionado con los trabajos de investigación, ¿no? Investigación y desarrollo, pues, ¿no? De nuevos materiales. Entonces, con la química inorgánica se puede mejorar mucho los catalizadores. Uno cuando entiende, ¿no? La química inorgánica puede diseñar nuevos catalizadores, semiconductores y superconductores, ¿no? Esa es la ventaja de saber inorgánica, ¿no? La química inorgánica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su campo de estudio, ¿no? La obtención y propiedades químicas de los halógenos, ¿no? ¿Cómo se obtiene un halógeno? ¿Qué característica tienen los halógenos? ¿Ya? ¿Y quiénes son los halógenos? Los halógenos son, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Entonces, flúor, cloro, bromo, yodo son halógenos, ¿ya? Son los halógenos. Entonces, ¿cómo se obtiene el flúor? ¿Cómo se obtiene el cloro? ¿Cómo se obtiene el bromo? ¿Cómo se obtiene el yodo?
obtención y propiedades, es decir, características, pues, ¿no? Químicas de los halógenos. 2. Formación de placas calcáreas. Claro, profesor, ¿qué cosa es una placa calcárea? Bueno, esta palabrita placa calcárea está relacionada, a ver, ¿dónde vemos placas calcáreas? Por ejemplo, cuando se hierve el agua en la tetera, ya con el tiempo, en el fondo de la tetera se forma una capa blanca, ¿no? Como un sarro, pues, ¿no? Esa es una placa calcárea. Entonces, ¿de qué está hecho esta placa calcárea? Pues, ¿no? O también las jarras eléctricas, ¿no? Cuando tú haces hervir el agua en una jarra eléctrica, en la resistencia, en el metal, se forma la placa calcárea. Y a veces se desprende, ¿no? Y cuando te sirves el agua sale pues como piedritas blancas, pues, ¿no? Así. Y tú dices, ¿y esto? Viene a ser pues la placa calcárea, pues, ¿no? Entonces, formación de placas calcáreas. ¿Qué cosa es una placa calcárea? Diremos que las placas calcáreas viene a ser carbonato de calcio. ¿Ya? Es el carbonato de calcio. En la industria, ¿no? Es un gran problema tener placas calcáreas. ¿Por qué? Porque las tuberías transportan el agua, ¿no? Llevan el agua del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa si el agua es dura y tiene una alta concentración de calcio, una alta concentración de magnesio? Entonces, en las paredes de los tubos, ¿no? De estos tubos se va a pegar, se va a depositar el carbonato de calcio sólido. Y con el tiempo, esta deposición, se podría decir, ¿no? Este carbonato que se pega a la tubería comienza a disminuir el diámetro, ¿no? O la luz con la cual se puede transportar el agua. Entonces ya esa tubería ya no puede transportar los volúmenes de agua que podían transportar. Entonces es debido pues al carbonato de calcio. Entonces, formación de placas calcáreas. Entonces, una placa calcárea viene a ser carbonato de calcio sólido, pues, ¿no? Que se ha depositado sólido. Ahí está. Corrosión del hierro también es estudiado por la inorgánica, ¿no? El hierro se oxida, tiene un proceso de corrosión, pues, ¿no? Una oxidación. Entonces, el hierro va a formar óxido férrico, ¿no? Se está corroyendo, pues, ¿no? Bueno, eso va a ser el estudio de la química inorgánica. Ya es el estudio de la química inorgánica. Entonces, ya tenemos orgánica e inorgánica y nos faltaría, número 5, la bioquímica. Ya sería la bioquímica. Bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? Estudia los procesos químicos, es decir, las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos. Bueno, un sistema vivo puede ser pues una célula, por ejemplo. Dentro de una célula vegetal o dentro de una célula animal van a ocurrir reacciones químicas. Esas reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo son estudiados por la bioquímica. Ya la bioquímica lo va a estudiar. Ejemplo, digestión de la lactosa por el hombre. Ejemplo, digestión del almidón por la amilasa salival. 3, formación de almidón en las hojas de las plantas. Entonces, nos damos cuenta que hace referencia a que esto está ocurriendo dentro de un ser vivo, pues, ¿no? ¿No? Digestión de la lactosa por el hombre. Acá nuestro sistema vivo viene a ser el hombre, pues, ¿no? Y en nuestro estómago, pues, ¿no? Todo hay un proceso de absorción de la lactosa, pues, ¿no? Entonces, eso lo estudia la bioquímica. Digestión del almidón por la amilasa salival. Claro, tú cuando masticas el alimento, segregas pues la saliva que se mezcla, ¿no? Con el alimento, ¿no? Y lo pasas, pues, ¿no? Y llega al estómago, luego llega al intestino. Todo hay un proceso, pues, ¿no? Todo un proceso. Dice digestión del almidón por la amilasa salival. Formación de almidón, ya está formando, está sintetizando almidón en las hojas, ¿no? De las plantas. Entonces, dentro de la hojita hay célula vegetal, y ahí está ocurriendo reacciones químicas y se está produciendo glucosa, se forma el polímero, tienes el almidón, pues, ¿no? Formación de almidón en las hojas de las plantas. Bueno, eso va a ser estudiado por la bioquímica. Seguimos. Aquí tenemos algunos ejemplos, pues, ¿no? Dice, ramas de la química. Fisicoquímica, analítica, orgánica, inorgánica, bioquímica. Obtención y propiedades de los halógenos. ¿Qué rama de la química va a obtener
¿no? Estudia la obtención de halógenos y estudia las características de los halógenos. Claro, muy bien, la inorgánica, pues, ¿no? La inorgánica. Y la inorgánica, ¿no? La inorgánica, esto sería la química inorgánica. Número 2, determinación de la cantidad de bromo en el agua de mar. Claro, ¿qué cantidad hay de bromo en el agua de mar? Eso es la química analítica, pues, ¿no? La química analítica. Entonces, esto va a ser la química analítica. 3, propiedades y función de los lípidos en el organismo. Dice propiedades, es decir, características y funciones de los lípidos en el organismo, o sea, dentro de un ser vivo, pues, ¿no? Eso va a ser bioquímica, claro, eso es bioquímica. Bioquímica. 4, descomposición de la lejía en presencia de luz, ¿no? Hay luz y esta descompone la lejía. Entonces, esto es estudiado por la físico-química, claro, la físico-química, pues, ¿no? Físico-química. 5, extracción de aceites esenciales para perfume. Hemos dicho que el aceite es ¿no? un compuesto orgánico y cuando se extrae una mezcla de estos aceites, pues, ¿no? Esto es estudiado por la orgánica, pues, ¿no? La orgánica. Entonces acá sería química orgánica. 6, eliminación del dióxido de carbono en la respiración. Claro, la respiración es algo complejo, pues, ¿no? Uno respira oxígeno, el oxígeno llega a las células, hay toda una serie de reacciones químicas y luego sale el CO2 que es expulsado a través de los pulmones, pues, ¿no? Entonces ese proceso de la respiración, pues, ¿no? Eliminación del CO2 en la respiración. Entonces eso es la bioquímica, pues, ¿no? Esto va a ser la bioquímica. Bioquímica. Extracción del almidón a partir del arroz. Ajá. Hay almidón en el arroz y yo lo extraigo, lo saco de ahí, pues, ¿no? Eso es orgánica, claro, eso es la orgánica, ¿no? La extracción. La extracción de almidón a partir del arroz estudiado por la química orgánica. 8. Efecto de la temperatura en la formación de sales. El efecto de la temperatura en la formación de sales es estudiada por la físico-química, claro, es la físico-química, pues, ¿no? 9. Determinación del porcentaje de alcohol en el vino. El vino tiene alcohol, claro. Entonces nosotros podemos cambiar esta palabrita vino, pues, ¿no? Decir, determinación del porcentaje de alcohol en el vino, en la cerveza, en el pisco, en la chicha de jora, en el sake, en el masato. Entonces, todos ellos tienen alcohol, pues, ¿no? Determinación del porcentaje de alcohol en el vino. Eso lo ha hecho la química analítica, ¿no? La analítica. Claro, química analítica. 10. Formación de placas calcáreas en las cañerías. La formación de placas calcáreas en la cañería se ha estudiado por la química inorgánica, ¿no? Esto es química inorgánica. Corrosión del hierro. También la corrosión del hierro inorgánica, claro, química inorgánica. Porcentaje de ácido acético en el vinagre. Claro, como dice la palabra porcentaje, esa es la palabra clave, ¿no? Para decir que es química analítica, pues, ¿no? Química analítica. ¿Ya? Química analítica. Formación de almidón en las hojas de las plantas. Claro, en las plantas, en las hojitas, se está formando almidón. Y esto va a ser estudiado por la bioquímica, pues, ¿no? Esto va a ser estudiado por la bioquímica. Bioquímica. Síntesis de la urea en el laboratorio. Ahí había que saber que la urea es un compuesto orgánico, pues, ¿no? Y si estoy sintetizando un compuesto orgánico en el laboratorio, eso es estudiado por la química orgánica, ¿no? Esta es la orgánica. Química orgánica. Listo. Bueno, y ahí tenemos las ramas de la química. Seguimos. Acá tenemos más ramas de la química. Otros ejemplos sería pues la reacción de un ácido oxácido con metales. ¿Cómo lo clasificamos, no? Si te preguntan, ¿no? La reacción de un ácido oxácido con metales, ¿qué rama de la química lo estudia? Y eso va a ser estudiado por la química inorgánica. Ya es la inorgánica, jóvenes.
La inorgánica, ya la inorgánica. Claro, pues. ¿Por qué, profe? Es una reacción química de un ácido oxácido con metales. Tenemos metales como el hierro, el cobalto, el níquel. ¿Y cómo es el comportamiento de estos metales como el hierro frente a un ácido oxácido? Entonces, eso es estudiado por la inorgánica, ¿no? Reacción de un ácido oxácido con metales, pues, ¿no? 2, propiedades químicas de la fructosa. Acá lo que hay que saber qué cosa es la fructosa, ¿no? Si sabes qué cosa es la fructosa, ya sabes qué rama de la química lo va a estudiar, pues, ¿no? Claro, la fructosa, ¿qué cosa viene a ser? Es un compuesto orgánico también, pues, ¿no? Así es. Igual que la glucosa, ¿no? Hay glucosa, hay fructosa, ¿no? Tenemos glucosa, fructosa. Ah, profesor, la glucosa es un monosacárido, ¿no? Y la fructosa también es otro monosacárido. Y como son compuestos orgánicos y las características químicas de estos compuestos orgánicos es estudiado por la química orgánica, pues, ¿no? Química orgánica. Claro, tiene carbono, pues, ¿no? Entonces esto sería química orgánica. A veces me pregunta, profesor, ¿y por qué no es bioquímica? No nos está diciendo que está dentro de un ser vivo, una célula, ¿no? No nos da la idea que está dentro de un ser vivo. Solamente me está diciendo, estoy dando características químicas de la fructosa. Entonces, la fructosa es una molécula que es estudiado, ¿no? Por la química orgánica, pues, ¿no? Por acá dice, tiene carbono, dice, ¿no? Claro, tiene carbono. La fructosa tiene carbono. 3, digestión del almidón por la amilasa salival. Ah, acá dice digestión. Cuando ya hablan de la palabra digestión, ya es una palabra más compleja, pues, ¿no? ¿Dónde ocurre una digestión? ¿Dentro de un ser vivo? Pues, ¿no? Tiene que ser un ser vivo para hablar de digestión, pues, ¿no? Claro, ya la palabrita digestión ya es la palabra clave aquí, pues, ¿no? Digestión del almidón por la amilasa salival. Y eso es bioquímica, pues, ¿no? Vamos, colocamos por acá digestión del almidón por la amilasa salival y esto es bioquímica. Producción de acero inoxidable. Acá lo que habría que saber qué cosa es el acero, pues, ¿no? De qué está formado. Bueno, el acero tiene hierro, ¿no? Tiene hierro principalmente, tiene carbono, y a esta mezcla de hierro con carbono se le va a agregar ciertos metales que lo convierten en acero, y específicamente acero inoxidable, ¿no? Depende de qué metal estemos adicionando, ¿no? Para convertirlo en inoxidable, ¿no? Entonces, como vemos, es una mezcla de hierro con carbón y con ciertas cantidades de otros metales para obtener acero inoxidable. Entonces, es una mezcla de metales, ¿no? Con el carbono, que es un metal. Entonces, ¿quién estudia esto? Esto lo va a estudiar la inorgánica, ¿no? Entonces, la producción del acero inoxidable va a ser estudiado por la química inorgánica. Entonces acá va a ser química inorgánica. 5. Determinación del porcentaje de yodo en una muestra. Bueno, eso es estudiada por la analítica, pues no, química analítica. Entonces acá ponemos que esto es química analítica. ¿Ya? 6. Digestión de la lactosa por el hombre. Bueno, la palabra clave acá es digestión. Y eso sería bioquímica. 7. Determinación de la velocidad de una reacción química. Ah, claro, físico-química. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave acá? En física se habla bastante de la velocidad. Entonces acá la palabra que me va a ayudar a ver que se trata de físico-química es esta palabrita llamada velocidad. Entonces, al decirnos determinación de la velocidad de una reacción química, ese es físico-química, pues, ¿no? De cajón. Esto es físico-química, pues, ¿no? Físico-química. 8. Concentración de mercurio en el agua. Claro, dice que hay mercurio en el agua y hay una concentración. Y esa concentración es estudiada o determinada por la química analítica, ¿no? En este caso, la palabra clave sería aquí la concentración, ¿no? Esta concentración es determinada por la química analítica. Química analítica. ¿Ya? Sería
Química analítica. 9. Efectos secundarios de la morfina. Bueno, la morfina tiene efectos secundarios, pero se asume que un efecto secundario está dentro de un ser vivo, ¿no? No lo dice directamente, pero se sobreentiende, ¿no? Efectos secundarios de la morfina. Es como los medicamentos, ¿no? A veces te preguntan, ¿eres alérgico a tal medicamento? Y tú tienes que saber si eres alérgico, pues, ¿no? Tú dices, no, sí soy alérgico a este medicamento. Entonces no te pueden poner ese medicamento, ¿no? Porque al toque se te enroncha, pues, ¿no? La piel. Entonces a veces hacen pruebas en la piel y si se pone rojo, ¿no? La piel, no, es alérgico, no, no le pueden poner esa inyección. Entonces son efectos secundarios. O cuando dice, este medicamento lo puede tomar una persona que no tiene advertencia, ¿no? No tomar las personas que tienen presión alta, por ejemplo. Entonces, las personas que tienen presión alta no pueden tomar este medicamento porque tiene un efecto secundario. Seguro que aumenta la presión. Y si ya tienes presión alta y te aumenta más la presión, ya pues vuelas con la presión, pues, ¿no? Entonces, efectos secundarios de la morfina. Eso es estudiado por la bioquímica, pues, ¿no? Bioquímica. Obtención de bronce a partir del cobre. Claro, el cobre es un metal y el bronce viene a ser una mezcla de metales, pues, ¿no? Entonces, la obtención del bronce a partir del cobre, bueno, si yo tengo un metal, dos metales, tres metales que se están mezclando, ¿eso quién lo estudia? La inorgánica, claro. Claro, acá dice, profe, cobre más estaño. Bien, entonces, la mezcla de metales, pues, ¿no? Ya por acá ya han puesto ¿no? La composición. Entonces, la obtención de bronce a partir del cobre, pues, es estudiado por la química inorgánica, porque es una mezcla de metales, pues, ¿no? Química inorgánica, ¿no? Esa es la química inorgánica. Entonces, ahí tenemos a la química inorgánica. 11. Propiedades y función de los lípidos en el organismo. Claro, los lípidos tienen características. Los lípidos tienen una función en el organismo. Como habla de organismo, está dentro de un ser vivo, ¿no? Esa palabrita organismo me da a entender que está hablando dentro de un ser vivo, pues, ¿no? Propiedades y función de los lípidos en el organismo. Y eso sería bioquímica. Bioquímica. Y 12, determinación del porcentaje de alcohol en el pisco. Claro, si me está hablando, pues, del porcentaje, la palabra clave acá es porcentaje, pues, ¿no? Entonces, cuando hablan de porcentaje, eso es la química analítica. ¿Ya? Química analítica. Bueno, y ahí tenemos ejemplos de las ramas de la química. Seguimos. Método científico. ¿Qué es un método? Un método es un conjunto de pasos que me sirven para obtener algo, pues, ¿no? Llegar a algo, pues, ¿no? Eso es un método. La ciencia, la química, como es una ciencia, tiene un método, ¿no? Partimos con un problema o un fenómeno. Los problemas, jóvenes, los problemas es aquello que no tiene solución, o sea, que nadie lo ha solucionado todavía, pues, ¿no? A eso se le llama problema. Entonces, como se tiene un problema que no tiene solución, o sea, no se ha llegado a explicar ese problema, entonces hay un método para resolver eso, pues, ¿no? Se inicia con la observación, ¿no? Observamos el problema o el fenómeno. Luego de la observación, en la observación se permite el muestreo, ¿no? El muestreo. Se toman muestras, ¿no? Y a base de estas muestras se construye una hipótesis. La hipótesis puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Esa es la característica de una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno observado, pero esta explicación puede ser verdadera o esta explicación puede ser falsa, pues, ¿no? Profesor, ¿y yo cómo sé si la hipótesis es verdadera o falsa? Bueno, al menos ya tienes una explicación, pero no sabemos si es verdadera o falsa, ¿no?
Para saber si es verdadera o falsa, se diseña un experimento, ¿no? Se hace un diseño experimental. Se pone a prueba la hipótesis a través de un experimento. Si la hipótesis soporta el experimento, ¿no? Soporta el experimento 1, el experimento 2, el experimento 3, el experimento 4. Entonces la hipótesis se convierte en teoría. Entonces ya no lo voy a llamar hipótesis, ¿no? A la hipótesis le cambio de nombre. Ahora te vas a llamar teoría. Entonces la teoría viene a ser hipótesis que se han verificado. Puede ser una hipótesis o puede ser un conjunto de hipótesis, varias hipótesis que ya se han verificado. Entonces eso es lo que se conoce como una teoría, pues, ¿no? Ahora, cuando esta teoría te resuelve problemas, te resuelve problemas, diferentes problemas, ya lo puedes resumir en una ecuación matemática o una expresión verbal y se convierte ahora en una ley científica, ¿ya? Llega finalmente a la ley científica. Y eso se conoce como el método científico. Entonces, el método científico parte pues de la observación del problema o fenómeno. Se genera una hipótesis que puede ser verdadera o que puede ser falsa, ¿no? Para saber si la hipótesis es verdadera o falsa, hay que diseñar un experimento, ¿no? La experimentación. En la experimentación tenemos una variable control que puede ser la presión, que puede ser el volumen, que puede ser la temperatura, que puede ser la concentración o la longitud de onda de una radiación electromagnética, pues, ¿no? Esa es la variable con la cual nosotros vamos a decir si la hipótesis es verdadera o falsa. Ahora, la hipótesis soporta el experimento 1, el experimento 2, el experimento 3, el experimento 4, pues, ¿no? Si soporta, ¿no?, varios experimentos, se dirá que esa hipótesis es verdadera. Y si la hipótesis es verdadera, se convierte en una teoría. Entonces, cuando hablamos de una teoría, ¿no?, viene a ser hipótesis que se han verificado. Se sabe que son verdaderas, pues, ¿no? En algunos casos se puede pasar directamente de la hipótesis a la ley, ¿no? Una ley científica. Aquí vamos a ampliar un poquito más este cuadro y decir, ¿no? Se tiene la observación, la hipótesis que puede ser verdadera o falsa, el experimento, se obtiene una teoría o una ley científica. Y finalmente, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve una teoría? ¿Para qué me sirve una ley? Bueno, nosotros ya gozamos de esto, ¿no? De este sistema, se podría decir. Eh, las leyes o las teorías que se han desarrollado hace 100 años o 200 años atrás, actualmente nosotros lo estamos gozando ya, pues, ¿no? Lo vivimos, ¿no? ¿De qué estoy hablando? La tecnología que se ha desarrollado, pues, con el celular, con la computadora, con el internet, con el televisor, con la radio, con los satélites, con el control remoto. Es una tecnología, ¿no?, que deriva, pues, ¿no?, de estos trabajos de investigación. O sea, estos trabajos de investigación han permitido la tecnología que conocemos actualmente, ¿no? Claro, pues. ¿Qué hubiera pasado si Dalton no hubiera dicho que la materia está formada por átomos, pues, ¿no? O que Thomson hubiera descubierto el electrón, ¿no? Hubiera interpretado correctamente los rayos catódicos. Entonces, si Dalton o Thomson no hubieran demostrado la existencia, pues, ¿no? O sea, Dalton dice que hay el átomo, ¿no?, que la materia está formada por átomos, y Thomson descubre al electrón en los rayos catódicos. No tendríamos la tecnología que tenemos actualmente. Imagínate, sin celular, sin computadora, sin internet, sin televisor, sin radio, sin satélites, sin control remoto. Entonces, esa tecnología se ha desarrollado debido a que Dalton en el año 1800, ¿no?, alrededor de 1800, va a decir que la materia está formada por átomos, pues, ¿no? Entonces, los trabajos de investigación duraron casi 100 años. Ya en el año 1900 ya teníamos, pues, Thomson ya había descubierto el electrón, ya había muchos trabajos de investigación en función al átomo. Ya 100 años después, ya la mayor cantidad de investigadores estaban convencidos de que el átomo existía, que no era una abstracción,
o una forma de explicar el comportamiento de la materia. Bueno, muchos decían, no, el átomo no existe, decían algunos, ¿no? Ya 100 años después se convencieron de que el átomo sí existía. Ya convencidos de que el átomo existía, ya hacían trabajos de investigación en base al átomo, pues, ¿no? Y eso ha permitido, pues, seguir trabajos de investigación 100 años después, año 2000, 2024, y tenemos la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Un ventilador, una calculadora, ¿no? Un microscopio. Es tecnología que se ha desarrollado, pues, ¿no? Muy bien, aplicación, desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y acá tenemos, ¿no? Desarrollado cada parte. Observación. ¿Qué cosa es la observación? La observación de los fenómenos naturales con recolección de muestras y datos bajo condiciones experimentales cuidadosamente planeadas y verificadas, ¿no? Entonces, esa es la etapa de la observación. Análisis y correlación de los hechos para plantear una hipótesis, situación que se imagina y propone con el fin de explicar ciertos sucesos naturales que coinciden con la observación experimental. Entonces, eh, claro, la hipótesis, como les había comentado, puede ser verdadero o falso. Es una explicación, ¿no? de lo observado, pues, ¿no? El desarrollo extenso de experimentos adicionales y bajo condiciones controladas, con la finalidad de confirmar o refutar el modelo propuesto, constituye la etapa experimental. Claro, una hipótesis puede ser verdadera o falsa, entonces yo no sé si es verdadera, no sé si es falsa, entonces necesito desarrollar experimentos. Entonces los experimentos me va a dar pues la certeza, ¿no? La confianza de que esa hipótesis es verdadera, pues, ¿no? Ha sido demostrado que es verdadero. Si los resultados obtenidos en la etapa experimental son congruentes con todos los hechos observados y la hipótesis resiste de manera continua cada prueba realizada, convierte a la hipótesis en una teoría, que es la que explica los sucesos y proporciona las bases para explicar algunas leyes. Entonces, eso es una teoría. Entonces, la hipótesis deja de llamarse hipótesis y ahora se convierte en teoría. Una ley científica es un enunciado exacto del comportamiento de la naturaleza, sin excepciones, la que ha sido derivada de una experimentación extensa y que muchas veces se expresa en términos precisos utilizando las matemáticas. ¿Ya? Eso sería una ley científica. Veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo de teoría. Ejemplo de teoría sería pues la teoría cinética de los gases. ¿Ya? Esta teoría fue propuesta por vez primera por Bernoulli en el año 1738. Y más tarde, quiere decir años después, Clausius, Maxwell, Boltzmann, Van der Waals y James la ampliaron y mejoraron. ¿Qué decía esta teoría? Uno, dice que el gas está formado por partículas, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Y a estas partículas vamos a llamarle moléculas. Eso es lo que dice esta teoría. Dice, se considera que los gases están constituidos por diminutas partículas discretas llamadas moléculas de igual masa y tamaño en un mismo gas, pero diferentes para gases distintos. 2. Las moléculas de un recipiente se hallan en movimiento caótico sin cesar, durante el cual chocan entre sí o con las paredes del recipiente donde se encuentran. Entonces, estas partículas, ahora llamadas moléculas, pueden chocar entre sí y también pueden chocar con las paredes del recipiente que lo contiene. Tercer postulado, dice, el bombardeo de las paredes del recipiente origina una presión. Mira, en este tercer postulado están ya definiendo lo que se va a llamar la presión. ¿Qué cosa es la presión? Pues, ¿no? Dice, el bombardeo de las paredes del recipiente origina una presión. ¿Por eso presión? Sí, la presión. ¿Qué cosa viene a ser la presión de un gas? Viene a ser ese choque de las partículas o el choque de las moléculas en las paredes del recipiente que lo contienen. Es decir, una fuerza por unidad de área, promedio de las colisiones de las moléculas. Y ya mira, estamos definiendo lo que es la presión de un gas. 4. Las colisiones de las moléculas son elásticas, es decir, mientras no varíe con el tiempo la presión del gas de un recipiente, a cualquier temperatura y presión, no se produce pérdida de energía por fricción. A ver, vamos a pensar en lo contrario, vamos a negar esto. Vamos a decir que sí pierde energía. Supongamos que decimos tengo en un tanque rígido un gas y que las partículas o las moléculas al chocar pierden energía. Entonces va a llegar un momento que han perdido tanta energía que el gas se vuelve un líquido o el gas se vuelve un sólido.
hace un depósito pues de un líquido o un depósito de un sólido. Pero está demostrado que el gas dentro de un recipiente se mantiene como gas. Entonces, pensar de que pierde energía no sería correcto, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento correcto? Que las partículas al chocar mantienen la energía del sistema en forma constante, no hay pérdida de energía. De eso trata el postulado 4, pues, ¿no? Dice, las colisiones de las moléculas son elásticas, es decir, mientras no varíe con el tiempo la presión del gas de un recipiente a cualquier temperatura y presión, no se produce pérdida de energía por fricción. Entonces, no va a haber pérdida de energía. Por eso el gas se mantiene como gas, pues, ¿no? Postulado 5 dice, la temperatura absoluta es una cantidad proporcional al promedio de la energía cinética de todas las moléculas de un sistema. Bien, en este postulado número 5 está definiendo lo que es la temperatura del gas, ¿no? Dice que la temperatura absoluta es una cantidad proporcional al promedio de la energía cinética. Entonces relaciona la energía cinética con la temperatura, ¿no? Tiene una relación directamente proporcional. Claro, si decimos que un gas está formado por partículas, un conjunto de partículas que están en movimiento caótico, o sea, tienen velocidad, se están moviendo, entonces tenemos una masa de la partícula por su velocidad y entonces yo puedo calcular su energía cinética. Conociendo la masa y conociendo la velocidad se puede calcular la energía cinética. Y de todas las partículas se hace pues, un promedio, ¿no? Un promedio de todo este sistema de partículas. Y eso tiene relación directamente proporcional con la temperatura. Mira, hemos definido la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Entonces, la temperatura absoluta es una cantidad proporcional, ¿no? Lo relaciona, ¿no? ¿Qué es la temperatura? Ah, está relacionado de forma proporcional al promedio de la energía cinética de todas las moléculas de un sistema. 6. A presiones relativamente bajas, la distancia promedio entre las moléculas es grande en comparación con sus diámetros, y de ahí que las fuerzas de atracción que dependen de la separación molecular se consideran despreciables. Bien, entonces acá nos está diciendo que si la presión es alta, las partículas van a estar separadas por distancias muy cortas. Pero si la presión es baja, la partícula de partícula va a estar separado por una distancia grande, una distancia infinita. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué es importante hablar de una presión baja? Mira, si la presión es baja, una partícula está separada de otra partícula por una distancia grande, infinita. ¿Y qué logro con eso? Logro eliminar una variable. ¿Cuál es la variable que estoy eliminando? La fuerza de atracción entre partícula y partícula, o la fuerza intermolecular. Entonces, no voy a considerar la fuerza de atracción o la fuerza intermolecular entre las partículas. Por eso, de ahí viene la importancia de trabajar en presiones bajas, ¿no? Porque estoy eliminando una variable, la fuerza intermolecular, pues, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el gas está a presión alta? Bueno, si el gas está a presión alta, ¿no? Tiene una presión alta, entonces las partículas están juntas, pegadas unas con otras. Van a estar pegaditas. Y al estar pegaditas, están más cerca una partícula con otra partícula, las partículas sí voy a considerar la fuerza de atracción o la fuerza intermolecular. Entonces, eso es una variable más que debo considerar. Entonces, no me conviene porque al haber más variables se complica el estudio del gas. Entonces, me conviene eliminar variables. Y una variable que se elimina es la fuerza de atracción o la fuerza intermolecular, cuando consideramos presión baja. ¿Ya? Ese es el postulado 6. Dice, a presiones relativamente bajas, la distancia promedio entre las moléculas es grande en comparación con sus diámetros y de ahí que las fuerzas de atracción que dependen de la separación molecular se consideran despreciables. ¿Ya? He eliminado una variable ahí, pues, ¿no? 7. Finalmente, como las moléculas son pequeñas en comparación con la distancia entre ellas, su volumen se considera despreciable en relación con el total. Claro, acá en este postulado dice, ya, se está trabajando a presión baja, las partículas están separadas a grandes distancias, entonces la partícula es pequeña, su volumen es pequeño, comparado con el recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces, al hacer la comparación del volumen de la partícula y el volumen del recipiente, el volumen del recipiente es mucho más grande, pues, ¿no? Entonces, lo que se considera es el volumen del recipiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gas, por ejemplo, tenemos 10 litros de un gas. Esos 10 litros es del volumen del recipiente que contiene el gas, pues, ¿no? No es el volumen de las partículas o de las moléculas, no. Es el volumen del recipiente que contiene el gas.
¿ya? Entonces se considera el volumen del recipiente. Al desconocer el tamaño de las moléculas y su interacción, o sea, la fuerza de atracción, según nos los muestra los postulados 6 y 7, este tratado teórico se limita a los gases ideales. ¿Te das cuenta, no? Entonces, estamos parametrando para estudiar al gas ideal, ¿no? A un gas ideal. Bueno, y eso es una teoría, ¿no? Te das cuenta que te ha explicado a través de estos 7 postulados qué cosa es un gas ideal. Eso es una teoría. Te das cuenta que es extensa, detallada, te está explicando paso a paso, ¿no? Cada cosita, ¿no? Cada característica que tiene un gas. Bien, eso es teoría. ¿Qué cosa es una ley? Un ejemplo de una ley. Tenemos acá un ejemplo de ley. En 1801, Dalton formuló una ley, que actualmente se conoce como la ley de Dalton, de las presiones parciales, la cual establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo, pues, ¿no? Entonces se expresa matemáticamente como presión total igual a la presión parcial del primer gas más la presión parcial del segundo gas. Bueno, eso es un ejemplo de una ley, ¿no? La ley de Dalton. Por acá tenemos otra ley. Por ejemplo, tenemos en 1913 Henry Moseley comprobó experimentalmente con rayos X que las propiedades dependen de su número atómico y enunció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos químicos son una función periódica de su número atómico. Ya, esto es una ley también, pues, ¿no? Como te das cuenta, es una expresión verbal. Las propiedades, es decir, las características de los elementos químicos, son una función periódica de su número atómico. A eso le vamos a llamar una ley. Seguimos. Veamos, ahora vamos a pasar a Sistema Internacional de Unidades, SI, pues, ¿no? Tenemos las magnitudes básicas. Ahora, las magnitudes básicas también son conocidas con otro nombre. ¿Alguien se acuerda? Aparte de básicas, también, ¿cómo se le puede llamar? Magnitudes básicas o ¿Fundamentales? fundamentales. Muy bien, claro, pues, ¿no? Es posible que en el examen te pongan magnitudes básicas, que es lo que se conoce, o pueden utilizar también el término fundamental, ¿ya? Entonces son magnitudes básicas o fundamentales. El sistema internacional cuenta con 7 unidades de base o 7 magnitudes fundamentales, pues, ¿no? ¿Quiénes son? Tenemos acá 1 la masa, 2 la longitud, 3 es el tiempo, 4 es la temperatura, 5 es la intensidad de corriente, 6 es la intensidad luminosa y 7 es la cantidad de sustancia. La unidad de la masa es el kilogramo, ¿ya? Kilogramo. Su símbolo kg. K minúscula, G minúscula. De la longitud, su unidad es el metro, símbolo M minúscula. Del tiempo, su unidad es el segundo, símbolo S minúscula. De la temperatura, su unidad es Kelvin, símbolo K mayúscula. De la intensidad de corriente, amperio. Bueno, también es ampere, ¿no? Ampere. Símbolo A, ¿no? A mayúscula. Intensidad luminosa, candela. Símbolo C minúscula, D minúscula. De la cantidad de sustancia, su unidad es mol. Su símbolo es mol. ¿Ya? Mol, mol. Tarea, hay que aprenderse de memoria estas 7 magnitudes básicas o fundamentales. ¿Entonces tengo que aprenderme esas 7 magnitudes? Sí. Pero eso yo ya lo estudié, ya me lo sé de memoria. Muy bien, excelente. Repásalo nada más. Y aquellos que todavía no se saben estas 7 magnitudes de memoria, hay que memorizarlas. Sí. No, profesor, es una tabla, hay que memorizar, sí, hay que memorizarlo, ¿ya? Tarea, memorizar esta tablita. Seguimos. Magnitudes derivadas. Como hay básicas, también hay derivadas. ¿Quiénes son consideradas derivadas? Por ejemplo, el volumen es derivada. La densidad es derivada. La velocidad es derivada. La aceleración es derivada. La fuerza es derivada. La presión es derivada. La energía es derivada. El área es derivada. El volumen específico es derivado. La concentración es derivada. El número de onda es derivado y la potencia también es derivada. ¿Ya? La que hay que recordar y no olvidar es el volumen, porque esto puede ser pregunta de examen, ¿ya? El volumen en metros cúbicos o la densidad
en kilogramos sobre metros cúbicos. Si a mí me dicen el volumen en el sistema internacional, metros cúbicos. La densidad en el sistema internacional, kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Entonces hay que tener claro eso. Si por ahí nos preguntan volumen en el sistema internacional, metros cúbicos, ¿ya? Metros cúbicos. Densidad en el sistema internacional, kilogramos sobre metros cúbicos. Seguimos. Múltiplos y submúltiplos. Claro, hay que medir cantidades grandes o a veces hay que medir cantidades pequeñas, ¿no? Ahí tenemos los llamados múltiplos y submúltiplos, pues, ¿no? Dentro de los múltiplos tenemos a iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Cada uno equivale a algo, pues, ¿no? Por ejemplo, iota es 10 a la 24, zeta, 10 a la 21, hexa, 10 a la 18, peta, 10 a la 15, tera, 10 a la 12, giga, 10 a la 9, mega, 10 a la sexta, kilo, 10 al cubo, hecto, 10 al cuadrado y deca es 10 a la 1. Profesor, ¿eso tengo que estudiarlo también? Sí. Profesor, es mucha tabla. Ya, mira, comienza con kilo, pues, ¿no? Kilo es 10 al cubo, mega es 10 a la sexta y giga es 10 a la 9. Comienza por ahí, pues, ¿no? Estudia 3. Giga, mega y kilo. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la sexta. Y kilo, 10 al cubo. ¿Ya? Eso, por algo tienes que comenzar, pues, ¿no? Los submúltiplos tenemos, pues, a deci, que es 10 a la menos 1. A centi, que es 10 a la menos 2. Mili, que es 10 a la menos 3. Micro, que es 10 a la menos 6. Nano, que es 10 a la menos 9. Pico, que es 10 a la menos 12. Femto, que es 10 a la menos 15. Ato, que es 10 a la menos 18. Septo, que es 10 a la menos 21. Y yocto, que es 10 a la menos 24. ¿No? Ahí tenemos a los submúltiplos. Profesor, también tengo que aprenderme todo eso. Bueno, si recién estás comenzando y quieres comenzar por algo, comienza por mili. Mili se usa bastante. Mili, M minúscula, es 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6, que es la letra U. Nano, que es la letra N, es 10 a la menos 9. Entonces ahí tenemos mili, micro, nano. Y también puedes estudiar a pico, pues, ¿no? 10 a la menos 12. Ya 4 ahí, pues, ¿no? Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Y ellos son sus múltiplos, ¿no? Son los submúltiplos. Bien, seguimos. Método del factor de conversión. Ejemplo, si la masa de un sólido de partículas muy finas es de 2,1 miligramos, exprese el resultado en unidades del sistema internacional. En otras palabras, claro, aquí la masa está en miligramos y dice sistema internacional. Para la masa en sistema internacional hay que llevarlo a kilogramos, pues, ¿no? Según sistema internacional. A ver, acá hay que saber lo siguiente, las equivalencias, pues, ¿no? 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Y que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Listo. A ver, ¿cómo hacemos estos? Es 2,1 miligramos. Yo quiero eliminar mili. Entonces coloco abajo miligramo. Entonces tengo acá mi equivalencia. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces yo puedo decir que 1 gramo, ¿a qué es igual? A 1000 miligramos. Con esos miligramos con miligramos se cancela. ¿Sí? Ahora, seguimos. Multiplicado por. Ahora, pero yo no quiero gramos, quiero kilogramos. Entonces yo digo, hay que eliminar gramos y debe aparecer kilogramos. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos dos? Que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, pues, ¿no? 1 kilogramo es 1000 gramos. Y con esos gramos con gramos se cancela. Y me queda kilogramos. Esto sería 2,1 por 1 sobre 10 al cubo por 1 sobre 10 al cubo. Kilogramos. Esto no es otra cosa que 2,1 por 1 sobre 10 al cubo. 10 al cubo sería 10 a la sexta kilogramos.
Ahora, el 10 a la sexta está en el denominador con exponente positivo. Si lo subo al numerador, cambia su exponente y sería negativo. Entonces esto sería 2,1 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y hemos llegado a la respuesta, pues, ¿no? Y a eso se conoce como factores de conversión. Entonces acá lo que hay que conocer son las equivalencias, las igualdades, pues, ¿no? Que 1 gramo es igual a 1000 miligramos, por ejemplo, o que 1 kilogramo es 1000 gramos. Seguimos. Notación científica. Dice, es la notación abreviada de un valor grande o pequeño y tiene la siguiente forma. A, B por 10 a la n. Al expresar la notación se ubica la coma decimal, ¿no? Al correr la coma decimal hacia la izquierda, el valor de n es positivo y hacia la derecha es negativo. Profesor, ¿qué? Un ejemplo, profe. Mira, por ejemplo, yo puedo tener 320 y me dicen, exprésalo en notación científica. Muy bien, para expresar en notación científica yo diría 320,0. Entonces, pondríamos aquí que la coma decimal se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Ya? Sería un espacio, 2 espacios. Entonces, esto se expresaría como 3,2 por 10 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que significa, al correr la coma decimal hacia la izquierda, el valor de n es positivo, ¿no? Ese, ¿de quién están hablando? Del exponente, ¿no? Ese exponente 2 es positivo. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo 0,0032, por ejemplo? Y me dicen, expréselo en notación científica. Entonces yo diría 0,0032. Para expresarlo en notación científica, voy a correr la coma decimal hacia la derecha. ¿Ya? Hacia la derecha. 1, 2, 3. 3 espacios. Entonces esto va a ser 3,2 por 10 a la menos 3. Claro, 3,2 por 10 a la menos 3. Y ya lo expresé en notación científica. Y eso lo que significaría, hacia la derecha es negativo, pues, ¿no? ¿De quién están hablando? Del exponente, ¿no? El exponente va a tener signo negativo. Y va a ser 3,2 por 10 a la menos 3. Muy bien. Continuamos. Ahora entramos a lo que es la temperatura. Dice, la temperatura es una propiedad que indica la dirección del flujo de calor. Ya es una definición de temperatura. Tenemos otra definición de temperatura que dice, mide el valor promedio de la energía cinética de las partículas que componen la materia. Entonces también podemos definirlo de esa forma, pues, ¿no? Mide el valor promedio de la energía cinética de las partículas, ¿no? Que componen la materia. Eso también es la definición de temperatura. 3 son las escalas comunes, pero aquí consideraremos adicionalmente la escala Rankine, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos las escalas. Bien, entonces acá tienes el punto de fusión del agua, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a la temperatura de 0 grados, el agua pasa de sólido, ¿no? Estamos hablando del agua, ¿no? El agua es sólido. Y el agua se vuelve líquido, ¿no? El agua. Entonces, el agua sólida se vuelve agua líquida a la temperatura de 0 grados, ¿no? Es el cambio de fase. Ahora, el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Claro que todo esto se está trabajando a una presión igual a una atmósfera, ¿ya? A la presión de una atmósfera. Entonces, de lo que era líquido se convierte en un vapor. Acá vas a tener vapor de agua, ¿ya? Y recordemos que el vapor tiene el comportamiento de un gas, pues, ¿no? El vapor es un gas, pues, ¿no? Entonces, el vapor de agua, comportamiento gaseoso, ¿no? El vapor de agua tiene comportamiento gaseoso. Y podemos ver que el estado líquido del agua se ha dividido en 100 partes iguales. De 0 a 100 hay 100 partes, pues, ¿no? Entonces, el estado líquido del agua se ha dividido en 100 partes iguales.
Hay una formulita que si te acuerdas es así, ¿no? Celsius sobre 5, ¿no? C sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿no? Esa es la formulita. Profesor, ¿y eso está relacionado con esta gráfica? Claro. Por ejemplo, acá tenemos para la escala Fahrenheit que pasa el agua de lo que es sólido se convierte en líquido. ¿Pero a qué temperatura será en la escala Fahrenheit? Ah, la temperatura va a ser esta de acá, 32. Entonces, a la temperatura de 32 grados Fahrenheit, ¿no? Grados Fahrenheit, el agua pasa de agua sólida a agua líquida. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar acá. ¿Sí? Ahora, aquí te has dado cuenta que el estado líquido se ha dividido en 100 partes. O sea, acá yo voy a decir que esto está dividido en 100 partes iguales, pues, ¿no? En la escala Fahrenheit se ha dividido esto en 180 partes iguales. Entonces, esta escala va a tener 180 partes. ¿Ya? Ah, profesor, entonces la escala Fahrenheit está dividida en 180 partes, sí. Y la escala Celsius está dividida en 100 partes iguales. Profesor, ¿y eso dónde está acá en la fórmula? Ah, aquí esto era Celsius sobre 100, igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Al simplificar, 20ava queda 5, 20ava queda 9. ¿De acuerdo? De ahí sale ese 5 y ese 9. ¿No? El estado líquido se ha dividido en 100 partes iguales y el estado líquido en la escala Fahrenheit se ha dividido en 180 partes iguales. Y ahí queda el 5 en el denominador y el 9 en el denominador. Muy bien. Entonces, ¿a qué temperatura va a estar hirviendo el agua en la escala Fahrenheit? Bueno, sería 32 más las 180 partes, pues, ¿no? Eso me daría 212. Entonces acá tendríamos que esto sería 212 grados Fahrenheit. Y eso sería el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit, pues, ¿no? Entonces el agua hierve a la presión de una atmósfera en la escala Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. Ya es 212. Profesor, ¿y en la escala Kelvin? Ah, mira, la fórmula es así, ¿no? Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Qué significa eso? Que 273 debe ser la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. 273 Kelvin, pues, ¿no? O sea, a la temperatura de 273 Kelvin, el agua pasa de sólido, agua sólida, a agua líquida. Ahora, la escala Kelvin también es, o sea, el estado líquido en la escala Kelvin también se ha dividido en 100 partes iguales. Quiere decir que el punto de ebullición del agua en la escala Kelvin sería 373 unidades Kelvin. O sea, en la escala Kelvin, el agua hierve a 373 Kelvin. Profesor, ¿y en la escala Rankine? Bueno, para la escala Rankine, esto sería igual a Rankine menos 492 sobre 9. Quiere decir que el punto aquí de fusión, para pasar de sólido a líquido, para la escala Rankine, sería 492 Rankine, pues, ¿no? Y la escala Rankine se ha dividido en 180 partes iguales, ¿no? Igual que en la escala Fahrenheit. Entonces, aquí el punto de ebullición del agua habría que sumar, ¿no? 492 más 180. Y eso me daría 672. Pues acá sería 672 Rankine, ¿no? A esa temperatura hierve el agua en la escala Rankine. Bueno, y ahí está la formulita, ¿no? Ahí está la formulita. Entonces, profe, ¿esa fórmula me lo tengo que memorizar? Claro, te tienes que memorizar la fórmula, ¿no? Hay que estudiar esa fórmula. Seguimos. Temperatura, fórmula de conversión. Ahí está, ¿no? Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, va a ser igual a Kelvin menos 273 sobre 5,
y va a ser igual a ranking menos 492 sobre 9. ¿No? Entonces yo puedo pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, o de la escala Fahrenheit a la escala Kelvin, o de la escala Kelvin a la escala ranking, pues, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos fiebre y estamos con una temperatura igual a 40 grados Celsius. Bueno, en la escala Celsius sería 40. Pero si quiero saber cuánto es eso en la escala Fahrenheit, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir 40 sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 40 entre 5, ¿cuánto es 40 entre 5? 40 entre 5 me da 8. El 9 que está dividiendo pasa a multiplicar por 9. Sería 72. 8 por 9 es 72. Y ese menos 32 pasaría al otro lado a sumar, más 32. Y eso me da 104. Entonces acá yo diré que en Fahrenheit sería, ¿cuánto es? 104. Entonces, esta temperatura que está en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit sería 104 grados Fahrenheit. O sea, si tenemos un termómetro en la escala Fahrenheit y este termómetro marca 104 grados Fahrenheit, decimos que está con fiebre, pues, ¿no? Está con fiebre. Pero para nosotros 40 grados Celsius es que está con fiebre, pero en la escala Fahrenheit marcaría 104, ¿no? Un termómetro Fahrenheit. Profesor, ¿y si el termómetro es Kelvin? Bueno, hacemos lo mismo, mira. 40 entre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. 5 con 5 se cancela. Entonces, Kelvin, ¿a qué va a ser igual? A 40 más 273. Hay que sumar. 40 más 273. Y eso me da 313. Entonces, en Kelvin sería 313. Entonces diremos, en la escala Kelvin, 40 grados Celsius, es 313 unidades Kelvin. Así, mira. O sea, hemos convertido 40 grados Celsius a la escala Fahrenheit de 104 grados Fahrenheit. En la escala Kelvin es 313 Kelvin. Pero eso, y si lo quiero llevar a ranking, lo mismo, pues, ¿no? Tú dices 40 entre 5 es igual a ranking menos 492 sobre 9. Entonces, en ranking, ¿cuánto me sale acá? 40 entre 5. 40 entre 5, eso me daba 8. Y hay que multiplicar por 9. 8 por 9 es 72. Y ese menos 492 pasa al otro lado sumando, más 492. Y eso sería 564. 564. Entonces, esta temperatura, que era 40 grados Celsius, pasado a Fahrenheit es 104, pasado a Kelvin es 313, pero pasado a Rankine la temperatura sería 564 unidades Rankine. Listo, hemos convertido pues de las escalas Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin, de Celsius a Rankine. Variación de temperatura. La variación es cuando hay dos temperaturas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿qué podemos decir? Dos temperaturas. Supongamos que tengo agua de caño a la temperatura de 18 grados Celsius, ¿no? Y lo pongo al sol. Y calentando en el sol, ¿no? La temperatura al mediodía, no, en la mañana, en la madrugada, he sacado agua. Y la temperatura del agua en la madrugada está a 18 grados Celsius. Al mediodía vamos a suponer que es 20. Ya, vamos a poner así, he puesto el vaso, puede ser la ventana, el sol le dio y el agua se calentó, se aumentó 2 grados su temperatura. Entonces, ¿qué cosa es la variación? La variación de la temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la variación de la temperatura sería 20 grados Celsius menos 18 grados Celsius. Entonces, la variación de la temperatura sería 2 grados Celsius. Por acá nos dicen, aún nos queda 2 horas el sábado. ¿Qué pasó? Ah, ya me pasé de la hora. Jóvenes, creo que la clase era hasta las... Sí, ya me pasé. ¿Sí? Entonces voy a ir terminando.
Aquí, para explicar esta parte de la variación de temperatura, ¿no? Que es 2 grados Celsius, ¿no? O sea, la variación es 2 grados Celsius. Esa es la escala Celsius. Yo lo quiero en la escala Fahrenheit. ¿Cómo haría? Bueno, fácil, mira. La variación en la escala Celsius es 2 sobre 5, y eso sería la variación en Fahrenheit sobre 9. Entonces, la variación en Fahrenheit, ¿cuánto es? 9 por 2, 18. ¿Ya? Y 18 entre 5, ¿cuánto sería? Sería 18 entre 5. Y eso me va a dar 3,6. ¿Ya? Acá sería 3,6 grados Fahrenheit. Listo. Y eso sería la variación de la temperatura en la escala Fahrenheit, pues, ¿no? En la escala Fahrenheit. Aquí está, ¿no? Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine. Hay más formulitas, ¿no? Kelvin igual a Celsius más 273, una relación muy usada. Fahrenheit es igual a 1,8 grados Celsius, se multiplica, ¿no? 1,8 por la temperatura en grados Celsius más 32. O Rankine es igual a grados Fahrenheit más 460. Bien, y ahí tenemos más equivalencias, más formulitas. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? La temperatura está en la escala Celsius, hay que pasarlo a Kelvin. Entonces aquí Kelvin es igual a Celsius más 273. Kelvin sería igual a 27 más 273. Kelvin sería igual a 300. Aquí sería Kelvin igual a Celsius más 273. Entonces Kelvin es igual a 127 más 273. Entonces en Kelvin sería 400 acá, pues, ¿no? Cuando la temperatura es 0 y quiero llevarlo a Kelvin, sería Kelvin igual a Celsius más 273. Kelvin es igual a 0 más 273. Entonces, en Kelvin sería 273. ¿Ya? Entonces, hemos convertido de la escala Celsius a la escala Kelvin. Acá tenemos temperaturas. Queremos calcular la variación de la temperatura. Sería 15 menos 10. Y 15 menos 10 sería 5. 5 en la escala Celsius. ¿Cuánto sería en la escala Fahrenheit? Sería variación en Celsius es proporcional a 5, como variación en Fahrenheit es proporcional a 9. Sería 5 entre 5 es igual a variación en Fahrenheit sobre 9. Y 5 entre 5 es 1 y 9 por 1 es 9. 9 sería igual a la variación en Fahrenheit. O sea, acá sería 9 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y así completas la tabla, pues, ¿no? Para las demás temperaturas. Y tenemos las equivalencias, ¿no? Longitud, masa y volumen. Diremos por acá que esto hay que memorizar. 1 metro es igual a 10 decímetros, 100 centímetros, 1000 milímetros. Yarda no es necesario memorizar, esto te lo van a dar de dato. Una yarda 3 pies o una yarda 36 pulgadas, ¿no? Esto es dato. Un pie 12 pulgadas también es dato. Una pulgada 2,54 centímetros es dato. 1 metro 3,28 pie también es dato. Un Armstrong 10 a la menos 8 centímetros va a ser dato. Una milla terrestre 1609 metros o una milla marina 1852 metros también es dato. Acá lo marcado de amarillo es lo que sí hay que memorizar, pues, ¿no? En lo que es masa, hay que memorizar que 1 kilogramo es 1000 gramos. Eso no te lo van a dar de dato, ¿ya? Eso sí hay que memorizar. Si ponen LB, que es libra, una libra es 16 onzas, eso sí va a ser dato. Acá esto sí hay que memorizar. Una tonelada es 1000 gramos, ¿no? Esto sí no es dato. O sea, asumen que tú ya lo sabes. Entonces hay que memorizar que una tonelada es 1000 kilogramos. Una onza es 28,35 gramos, eso sí va a ser dato. En lo que es volumen o capacidad, tenemos 1 metro cúbico igual a 1000 decímetros cúbicos, 10 a la sexta centímetros cúbicos o 10 a la 9 milímetros cúbicos, eso sí hay que memorizarlo. 1 litro son 1000 mililitros, 1 decímetro cúbico o 1000 centímetros cúbicos, también hay que memorizar. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, también hay que memorizar. Galón sí va a ser dato. Claro, eso no lo usamos mucho, pues, ¿no? Un galón, pues, ¿no? Entonces, todo lo que he marcado de amarillo hay que memorizar. Lo demás sí va a ser dato. Te lo van a dar como dato. ¿Ya? ¿Qué tenemos más por acá? En lo que es presión, según el sistema internacional, la presión se mide en pascales y pascal es newton sobre metro cuadrado. Equivalencias. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascal. Esto va a ser dato también en un examen. Una atmósfera, un ATM es atmósfera, es igual a 760 milímetros de mercurio, también va a ser dato en un examen. Una atmósfera es igual a 760 torr, es una equivalencia, es una igualdad, también va a ser dato en el examen.
Densidad. ¿Qué cosa es la densidad, jóvenes? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Tú divides la masa entre el volumen y tienes la densidad. La densidad de un sólido líquido se expresa en gramos sobre centímetro cúbico o en gramos sobre mililitros. Y si se trata de un gas, es gramos sobre litro. ¿Ya? Esa es densidad. Esta fórmula parece sencilla, simple, pero se usa bastante, ¿ya? Y es pregunta de examen también, ¿ya? Densidad, masa sobre volumen. ¿Qué es la densidad? Es una propiedad física intensiva de los cuerpos. Nos indica la masa que existe en un volumen determinado. La densidad de los sólidos y líquidos se expresa generalmente en gramos sobre mililitros o gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la de los gases se expresa generalmente en gramos sobre litro. Como el volumen de un cuerpo varía con la temperatura, es importante mencionar la temperatura junto con la densidad. Así, la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 gramo sobre mililitro. ¿Ya? O sea, la densidad va a cambiar dependiendo de la temperatura, ¿no? Hay una relación, pues, ¿no? Cuando un objeto sólido, insoluble, se deja caer en el agua, se sumerge o flota en ella, dependiendo de su densidad. Si el objeto es menos denso, tiene menor densidad, flotará. Por ejemplo, el aceite, los aceites tienen densidades entre 0,75 hasta 0,92. Tiene todo un intervalo, hay varias densidades para los aceites. Entonces, pero el agua tiene una densidad de 0,99. Entonces, el aceite tiene menor densidad, porque es 0,75 comparado a 0,99. El aceite es menor, pues, ¿no? Y por eso el aceite flota. Y acá tenemos densidad del hielo. Ahora, ¿el hielo por qué flota? El hielo flota porque el hielo tiene menor densidad que el agua, ¿no? En el caso del agua, su densidad va a ser 0,99, ¿no? El agua, la densidad del agua va a ser 0,99, mientras que la densidad del hielo, ¿no? La densidad del hielo, en este caso sería del agua, pero en estado sólido, sería 0,92. Entonces acá está del agua líquida, pues, ¿no? Entonces la densidad del agua líquida es 0,99. La densidad del agua sólida, o sea, hielo, sería 0,92. Como tiene menor densidad, va a flotar. Profesor, ¿y por qué tiene menor densidad el hielo? Lo que pasa es que cuando forma el cristal, ¿no? La red cristalina, forma estructuras hexagonales. Y en el hexágono, en el centro del hexágono, deja un hueco, deja espacio vacío. Así que cuando se forma el sólido, tiene mayor volumen. Y si tiene mayor volumen, tiene menor densidad. Por eso va a flotar el hielo, ¿no? Esa es la explicación de por qué flota el hielo. Esto es debido a que al cristalizar, al formar los cristales, al formar el sólido, lo hace mediante un sistema hexagonal. Y en el sistema hexagonal deja huecos, espacios vacíos en los centros de esos hexágonos. Acá tenemos otro ejemplo de densidad. Tenemos la densidad del aceite de oliva, que a la temperatura de 10 grados Celsius tiene una densidad de 0,92, pero a la temperatura de 26 grados su densidad es 0,90. Como vemos, la densidad va a cambiar con la temperatura, 0,92 y a 26, 0,90. En el caso del agua, a 10 grados es 0,99, 9, y a 26 grados es 0,996. Mira, varía poco en el caso del agua. En el caso del aceite sí es notorio. Ahora, el aceite, vamos a suponer que es el aceite de oliva, entonces su densidad de este aceite sería 0,92. En cambio del agua líquida, su densidad a esa temperatura va a ser 0,99. Como vemos, 0,99 es mayor y 0,92 es menor. Por eso el aceite está arriba. ¿Por qué el aceite está arriba? Porque tiene menor densidad. ¿Por qué el agua está abajo? Porque tiene mayor densidad. Bueno, jóvenes, y con eso hemos terminado con la teoría y nos faltarían los ejercicios. Como por ahí habían mencionado, profesor, los ejercicios ya lo vamos a estar haciendo el día, ¿cuándo nos toca? El día sábado, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos hasta el día sábado. Chao, jóvenes. Chao, chao.